Oli espantos. Esta es la parte 3 de una no sabida serie que iba a armar. La verdad que no pensé que iba a hablar tanto como para tener una parte 3, pero me gusta tanto hablar sobre mi padre y sobre mi casa que pierdo el control. Vamos a retomar donde nos habíamos quedado en la parte 2, justamente en el ascenso de Troy Vic y su posterior consagración como uno de los grandes dentro de la coctelería Tiki. Es que más o menos por esa época es donde empieza el Trusley Hustle, porque mientras que todo era rosita para Troy Vic y estaba en ascenso y no dejaba de tener éxito, a la par pasaban cositas. Porque Troy Vic, si bien sí era muy inteligente, no es que era un visionario que vio una idea donde nadie más la veía, no es que fue la única persona que se le ocurrió imitar el bar temático de Don Beach. Hubo otras personas, otros comerciantes gastronómicos que dijeron puede que sea mejor idea replicar esto que ya funciona, que sabemos que va a funcionar porque mira lo concurrido que está donde Beachcomber, mira la cantidad de gente que se forma esperando un lugar, aparte van famosos y personas importantes, entonces ¿para qué arriesgarnos en hacer algo nuevo si podemos agarrar esto que ya funciona y adaptarlo nosotros mismos? Y en esta idea que tenían de imitar, no me voy a meter porque cada uno hace negocios como quiera y crea imperios como se le dé la gana. En lo que sí me voy a meter es en el proceso que usaron para concluir esta idea, porque no le pusieron nada de corazón, ni un poquitito de amor al hecho de, bueno, vamos a recrear un bar temático como el de Don the Beachcomber. Es decir, ellos tenían la vista puesta en el éxito y en todo el dinero que iba a generar este éxito, pero esto hacía que perdieran de vista lo importante, la esencia de Don the Beachcomber. Ellos veían este bar como la casaca de lo que realmente era. Había mucho más que un lugar ambientado bonito. Te vendían una experiencia porque comida y tragos de autor lo puede hacer cualquiera. Hacer que funcione es otra cosa. Y aparte estas personas no le pusieron nada de esmero, ni un poquito de corazón, ni amor. Entonces obviamente sus primeros intentos fracasaron. Pero como la moda tiki fue la moda más larga dentro de la coctelería, la que más duró, ellos no se podían dejar vencer. Aparte de la par, estaban viendo que Truly Vic seguía creciendo, creciendo y creciendo y aumentando más su popularidad. Entonces decía, esta fórmula funciona. Lo que no funcionamos somos nosotros. Tenemos que hacer algo, tenemos que tener un plan B. Y ese plan B nunca era instruirse, conocer de coctelería tiki, hacer que la ambientación de su bar quede menos artificial, porque parecía una escenografía de un teatro de secundaria. No, el plan B, ¿cuál fue? Bueno, hay que robarnos las recetas de Don Beach. Si nuestros tragos no funcionan y los tragos de Don Beach sí, en vez de mejorar nosotros, no. Vamos a agarrar lo que sí funciona, que son los tragos de Don Beach, y traerlos a nuestros bares. Entonces acá con esta idea es donde empieza el cochinero. Ay, cómo me gustan los chismes de la coctelería. Yo como persona que fui criada en la coctelería porque empecé a trabajar en gastronomía desde muy chica, tenía 15 años, esto para mí es cultura general, o sea, es como equivalente a que un argentino se conozca las peleas de Showmatch, de Moira Kazan y no sé quién más porque yo no miraba esas cosas, no sé, Silvina Escudero. Nada, me parece muy, muy gracioso. Siempre la cuento como con mucha risa porque me parece que no hubo nada igual después en el mundo de la coctelería, al menos. Porque yo también a veces me olvido que en el mundo real a nadie le importa lo que pasa dentro del mundo de la gastronomía. So basically empieza una especie de guerra fría de espionaje y jugadas sucias, en donde el objetivo principal era conseguir las recetas de Don Beach para que esos mismos tragos que funcionaban tenerlos en sus propios bares. Hubiese sido mucho mejor que se pusieran a mejorar sus tragos y es más, les hubiese salido más económicos. Pero no, ellos dijeron, bueno, no, vamos a mandar a alguien random, a alguien X, para que se haga pasar por un cliente, que en realidad al fin y al cabo terminaba siendo un cliente porque consumía y pagaba, entonces era un cliente. Pero bueno, esta persona X lo que hacía era o pedir un trago y decir, ay, estaba riquísimo, ¿qué tiene? Ay, esto no conocía. O si no, también tipo hacerse el que estaba buscando una recomendación para que el bartender lo aconseje, digamos, y le diga, bueno, mira, este trago no es picante porque no tiene tal cosa.
o a este trago se le agrega mucho de, entonces hace que sea más dulce y así. Como que le iba sacando información entre las charlas con el bartender, con las recomendaciones de la moza y así. Porque obviamente las mozas y los bartenders estaban trabajando. Entonces obviamente querían dar un buen servicio y si él le decía, mira, no me gusta, qué sé yo, lo picante. Otra le decía, no, este ron no tiene nada de picante. Ah, porque eso, no lo dije. Pero donde Beachcomber poseía una pequeña colección de 128 tipos diferentes de rones, ya sea rones especiados por el mismísimo Don o traídos de diferentes países, como por ejemplo Perú, no sé, con diferentes tipos de fabricación, sabores, intensidad y muchas otras cosas que lo hacían destacar entre los demás bares que solamente usaban Bacardí. Lo cual no tiene nada de malo porque acá amamos Bacardí y el primero que diga algo en contra de Bacardí me pongo violenta. Bromis, aunque sí marcaba una diferencia entre los sabores que podían aportar estos ron a los tragos de Don Beach y los demás sabores que tenían en los otros bares. Bien, entonces siguiendo estos bartenders y estas mozas caían obviamente en las trampas del espía porque no eran tan visibles las intenciones a simple vista. Porque, a ver, no era tan fuera de lo común que le estuvieran preguntando acerca de los ingredientes que tenían cada trago, justamente porque al ser tragos innovadores, al ser la primera vez que se veía algo similar, que encima, esto tampoco lo dije, lo estoy diciendo ahora, las cartas en Don de Beachcomber eran muy detalladas, o sea, esas típicas cartas que por ahí ven como ejemplos en internet de el dibujito al lado que contiene cada trago, eso también fue innovación en Don de Beachcomber. Entonces siempre venía alguien que decía, ¿esta palabra qué significa? Ah, es una fruta. Ah, ¿y esto qué es? Ah, es una especia que se le pone al ron. Y así, era común. Entonces así fueron revelando un montón de secretos de Don de Beachcomber que Don Beach obviamente no quería que fueran revelados. Y esos secretos ayudaron un poco a crecer los demás bares porque obviamente a las personas les servía que hubiera un segundo lugar donde se servía X trago, que por ahí era tu trago favorito. Entonces, si no conseguías reservas, si no conseguías lugar en Donde Beachcomber y no tenías ganas de hacer 2 horas de fila, decías, bueno, prefiero ir a este lugar X y pedirme una comida X, total, ahí tienen también este trago. Funcionó así durante un tiempo hasta que Don Beach obviamente se enteró, o sea, se dio cuenta. Y lo que empezó a hacer es como que ser más reservado con las personas a quien tenían acceso a esta información. Porque obviamente en el bar casi la gran mayoría sabía de qué venía el trago. Que tampoco es tan fuera de lo común saberte el menú del lugar donde trabajas. Es decir, hasta hoy en día sigue pasando. O sea, a mí misma me han hecho aprenderme cartas de sushi cuando yo estoy en la barra y no tengo nada que ver. Pero como para saber recomendar y cosas así. Tipo, era común que el personal estuviera informado acerca de la carta. Pero con esto Don Beach empezó a decir, bueno, no, voy a ser un poco más recatado y empezó a disminuir las personas que sabían sobre las recetas y estas personas eran solamente los bartenders. Y aunque esta fue una movida bastante inteligente por parte de Don Beach, la verdad es que no disminuyó en nada los intentos que tuvo la competencia por adueñarse de sus recetas. Es más, lo único que logró fue que cambiaran de estrategia. Ok, lo de los espías no funcionó y lo de conseguir información preguntando, ok, pasemos a lo siguiente. Esto siguiente jamás iba a ser, ok, ideemos nuestras propias recetas, creemos nuestros propios tragos. No, no, no. ¿Cuál era lo siguiente? Ok, no nos podemos robar las recetas porque nadie las sabe, entonces nos robamos a la persona que sabe de las recetas. Aunque en realidad antes de la roba de bartenders hubo un paso antes que fue el soborno a bartenders. Primero se pensó, bueno, le ofrecemos plata al personal de barra para que ellos nos pasen cuáles son las recetas. Lo que pasa es que este paso, esta técnica no duró mucho porque no era muy factible después aplicar estas recetas en sus bares. Entonces la descartaron al instante. El hecho de que esta estrategia no haya funcionado se debió a que los bartenders tenían otro nivel. O sea, eran bartenders de alta categoría. Imagínense que tenían de cabeza de barra a Don Beach, que era maestro de maestros. Por lo tanto,
pero las recetas que ellos le otorgaban eran muy complejas para que después la hiciera un bartender que no era tan complejo como si lo eran los bartenders de Don The Beachcomber. Entonces ellos tenían en un papel anotado las recetas por las que habían pagado. Entonces decía, no sé, necesitas primero en principal tener 1 onza de Falernum, que por cierto el Falernum era una especie de licor de jarabe, licor de ron que tenía especies como jengibre, lima, pimienta de Jamaica y entre otras cosas, que era bastante complicado de hacer. Don Bicho lo había aprendido a hacer en sus viajes y lo aplicaba mucho en sus tragos. Y como dije, él era un bartender bastante sofisticado, entonces lo tenía como bien afinado. Entonces se topaban con que sus bartenders, después para poder hacer una receta de las que habían comprado y tenían ingredientes que no conocían o ingredientes que tenían que hacer o técnicas que no tenían muy afianzadas con lo que hacían normalmente. Entonces descartaron la idea al toque y dijeron, bueno, necesitamos aparte de las recetas alguien que lo sepa hacer. Y acá es donde pasa algo muy interesante a nivel categoría bartender, porque en esto de querer buscar a alguien que hiciera lo mismo de Don Beach, contrataban a los bartenders de Don Beachcomber ofreciéndole muchísima plata, cosa que los bartenders no pudieran negarse, porque, a ver, yo no lo juzgo porque si bien yo no vendería mi lealtad por plata, es porque hablo desde una posición en que hoy en día no tengo la necesidad de hacerlo y mi lealtad vale más que lo que me puedan ofrecer, pero porque no estoy cagada de hambre. Ustedes imagínense que la gastronomía siempre fue muy mal paga, en ese tiempo también era un rubro muy mal pagado, entonces ellos decían, lo único que tengo que hacer es lo mismo y me van a pagar más, entonces obviamente que sí. Entonces esto convencía a los bartenders, se iban. Lo que pasa que eran muy poco personal de barra que tenía en Don The Beachcomber para la cantidad de personas que solicitaban a estos bartenders. Esto logró básicamente que existiera mucha demanda para la poca oferta de personal capacitado que había. Y si algo me enseñó gastronomía no, economía, es que mientras menos oferta hay y más demanda, el precio sube. Y entonces eso es lo que empezaron a hacer, se empezaron a rajunear entre ellos. Sí, mira, yo te ofrezco más que Don Comer, pero también te ofrezco más que tal y así. Entonces los bartenders en ese tiempo tenían ofertas infladísimas, pero infladísimas de sueldos que jamás en su vida iban a poder tener en otros lugares. Lo que pasa es que les era rentable pagar un sueldo tan elevado con tal de que hicieran esos tragos y trajeran mucho éxito y dinero a sus bares. Y esto trajo consigo una cola que no estaba prevista por los comerciantes que pasara, y es el hecho del estatus que le empezó a dar todo este tramullo que hacían con los bartenders, porque obviamente los bartenders chicos, los bartenders que recién estaban empezando, querían sí o sí llegar a trabajar a Don The Beachcomber porque te daba un estatus, digamos. Si yo quería lograr tener un sueldazo como X o como X, tenía que trabajar en Don The Beachcomber para poder aprender, para poder ser uno de los grandes, porque de ahí es donde salen los bartenders con sueldazos, que eran justamente esto, que se robaban y le ofrecían sueldos infladísimos. Entonces los bartenders que sí lograban estar en Don The Beachcomber, y porque obviamente se le iban cada 2 por 3 personas a Don Beach, empezaban tipo a aumentarse ellos el valor que tenían. Digamos, por ahí entraste hace un mes, pero venía alguien a ofrecerte un poco más del sueldo que estabas cobrando en Don The Beachcomber y te decían, no, yo por ese sueldo no me voy por tal sueldo. Entonces ahí empezó a ser un poco más caro de sostener el hecho de ofrecerle grandes sueldos a estas personas que trabajaban en la barra de Don The Beachcomber. De todas formas, esta estrategia no duró mucho y no fue por la baja rentabilidad económicamente que le estaban dando los sueldazos elevadísimos que tenían los bartenders, sino que fue el hecho de que Don Beach estaba harto ya de contratar a una persona, confiarle una receta y que ya al mes se fuera a otro bar a hacer lo mismo. Un poco también se empezó a paranoiquear porque no sabía a quién confiarle estas recetas, entonces dijo, ya basta. Hasta acá. Entonces no solamente que no le decía a sus bartenders los nuevos tragos, sino que él mismo se encargaba de las producciones. Y también él mismo se encargaba de los pre-batch. Acá empezó un poco la época pre-batchera, en donde todos los tragos tenían su premix ya preparado con anterioridad. No sé si fue Don Beach exactamente quien lo puso de moda, yo siempre lo voy a afirmar, para mí fue el primero con esta técnica de pre-batch, y el que me lo discute, nos vamos a los espadazos. Pero sí, entonces él lo que hacía era, bueno, esta receta lleva
Don de Beachcomber Premix 1. Más 2 onzas de Don de Beachcomber Premix 3. Y así. Entonces el bartender solamente tenía esa información. Y lo que contenía el pre-batch no lo sabía. Era secreto porque Don Beach lo hacía él solo, sin contárselo a nadie, porque ya estaba paranoiqueado y harto también de que se robaran sus creaciones. Esto desencadenó algo, o sea, esta paranoia, tipo, la arrastró bastante tiempo en su vida. Don Beach, como dije, él no documentó nada y fue justamente por toda esta época de cosas súper chanchullos y turbias que pasaban en su vida y lo harto que estaba de no poder confiar en nadie. Entonces se acabó, no documentaba nada, todo era secreto, todo era privado, todo era puertas cerradas y eso trajo mucha cola, digamos, al futuro porque no tenemos casi ninguna receta verdadera de Don Beach. La mayoría son personas que han logrado rescatar o han intentado recrear y cosas así. No hay al 100% archivos de Don de Beachcomber ni de Don Beach. Al menos un 100%, quizás un, no sé, 10-20% de las cosas que se saben de Don Beach son de esa época dorada y no recreaciones. O sea, lo demás, el 90%, son recreaciones o historiadores que han intentado descubrir, rescatar y etcétera. Bien, como que me fui un poco por las ramas. Entonces, sí había generado una paranoia en Don Beach, por ende no tenía archivos de nada de lo que hacía, estaba todo en su mente, todo quedaba registrado en su propio cerebro, sin decírselo a nadie. Y los bartenders solamente tenían la información de que el trago X de moda llevaba 1,5 onzas del Prebatch 1, ron y un poco del Prebatch número 2. Y entonces cuando estos empresarios competencia querían contratar a este nuevo bartender que estaba en Don de Beachcomber, bueno, a ver, haceme este trago famoso que está ahora de moda, así lo vendemos en el bar. Y el bartender decía, bueno, sí, necesito ron, ok, lo conseguimos. Y el Prebatch de Don Beach número 3. ¿Y qué tiene eso? Ah, y no sé. Y entonces ahí no le servía. Entonces ahí medio que se arruina un poco el pico dorado que tiene la coctelería bien pagada y volvió a ser una categoría mal pagada. Y digo pico y no época porque duró un poco y nada. En realidad muy pocos bartenders lograron disfrutar de la buena vida, de los sueldazos. O sea, fue un número muy reducido, no es que fue todo una época, fue un momento. Y esto sí logró por fin exterminar la puerta giratoria de bartenders que existía en Don de Beachcomber, donde entraban, aprendían un segundo y se iban a otros bares. También apaciguó un poco la intensidad que manejaba la competencia con estar atrás de Don Beach, con descubrir sus recetas y copiarle todo lo que hacía. Lo único que quedó de esa época fue la paranoia que le generaron a Don Beach y lo mucho que destruyeron parte de la historia de la coctelería Tiki, ya que lograron que no haya registros de nada. Así que gracias, competencia inoperante. Pero esto no termina acá, porque como dije, no es una historia lineal, entonces al mismo tiempo que estaba pasando todo este cochinero a nivel chisme, también estaba pasando un cochinero a nivel coctelería. Porque estos bartenders, a los cuales le habían pagado un pase carísimo hacia otros bares, tenían que ahora de repente hacer valer ese sueldo infladísimo que estaban teniendo. Entonces, mira, muchas gracias por habernos traído el trago de Don de Beachcomber, pero Don Beach acaba de cambiar la carta y acá nos quedamos con la vieja, así que a ver, inventate una nueva carta. Entonces acá era un cochinero de invenciones rarísimas, sin sentido, que eso es lo que más me molesta. No me molesta la innovación, sino que me molesta, le pongo esto porque sí, porque pinta, porque mira, innovación. Y no era un trago armonioso, no tenía nada que ver un ingrediente con otro, no pegaban, no tenía una estructura establecida, o sea, era cualquier cosa, era un cochinero de trago. O sea, era realmente un momento oscuro dentro de la coctelería, aunque estaba justamente en el auge de los bares temáticos tiki, lo cual era una contradicción bastante fuerte. Entonces, en medio de este cochinero llega los bartenders de hueso colorado que dicen, para yo, coctelería tiki,
y ese adefesio que estás haciendo vos no es coctelería tiki. Llámalo como quieras, pero no cóctel tiki porque me estás manchando el estilo de coctelería con tu cóctel adefesio que no sigue ni un sentido ni una estructura, ni siquiera es armonioso. Lo que pasa que también que en su defensa los demás decían, pero sí, es un cóctel tiki, mirá, tiene ron, tienen un vasito súper decorativo, tiene mucho garnish, pero demasiado garnish para un mismo vasito, entonces es un cóctel tiki. Mirá, hasta le agregué un jugo de fruta. Es un cóctel tiki. Entonces, en todo este desastre, en todo el desmadre que se había armado, es donde surge esta necesidad por los bartenders de querer clasificar cuáles tragos podían ser considerados tragos tiki y cuáles no. Era necesario marcar un parámetro entre quienes hacían coctelería tiki y quienes no, porque esta línea estaba muy desdibujada. Es más, si evaluábamos cada uno de estos tragos con una lupa, por así decirlo, nos vamos a encontrar que el jugo tropical que decían no tenía una fruta tropical. Entonces, ¿por qué le pusiste fruta tropical? Sí, tiene una base alcohólica de ron, pero es solamente ron Bacardí blanco sin ninguna especia agregada. Disclaimers, amamos Bacardí. Sí, le pusiste un garnish, pero es helado con chocolate con ananá. Entonces, no está el sentido. ¿Cuál es el hilo de lógica que sigue este trago? No tenía. Entonces, eso no era un trago tiki. Se veía como un trago tiki porque estaba en un vasito, porque tenía mucho garnish. En un vasito, obviamente, todos. O sea, en un vasito con que tenía una figura del totem tiki. Entonces, eso no era un trago tiki. ¿Cuál sí entraban en esta denominación de tragos tiki? Todos aquellos que, aparte de seguir con las características principales de la coctelería tiki, que eran alta graduación alcohólica, 2 o más mezclas de tipos de ron y frutados, por lo tanto también muy dulces. Y aparte de todo esto, también seguían la estructura creada por Don Beach. Aunque también se tenía en cuenta la propia estructura creada por Troy Desvic. ¿Por qué sí se tomó en cuenta Troy Desvic? Porque más allá de que Víctor haya empezado imitando la coctelería que hacía Don Beach, después empezó a a generar una identidad propia a su coctelería. Tenía esencia y espíritu propio. Le había puesto tanto corazón a lo que había hecho que se había desligado un poco de Don Beach. Obviamente no del todo porque seguía con las bases. Aparte también Julius Vick seguía a sus maneras, pero seguía más o menos un hilo de lógica similar al de Don Beach. Por ende, cuando él dijo, bueno, todos los tragos tikis deben llevar almíbar de Orgeat, que era como muy propio de él, se lo empezó a considerar y a decir, ok, los tragos tikis también pueden llevar almíbar de Orgeat para ser considerados cócteles tiki. Quizás no tenés todas las cualidades, pero tenés un par de estas. Entre estas está que le pusiste el jarabe de almendras de Troy Desvic, por ende significa que estás siguiendo una estructura, no es la de Don Beach, es la de Troy Desvic, entonces bueno, se te acepta como cóctel tiki. Al principio la cosa se puso muy rigurosa, eran muy molestos y exigentes, tipo como su servidora hoy en día. Después empezaron un poco más a tomarse más permisos. Es más, hoy en día entran en categorías tiki muchos tragos que yo por lo menos no consideraría cócteles tikis y que no cumplen con estos requisitos para ser considerados tragos tiki, pero los siguen denominando de esta forma igual, porque como dije, se empezó como que a alivianar la rigidez con la que se evaluaban los tragos. Y con la liviandad que se empezaron a tomar los cócteles, también se empezó a tomar un poco la moda de la coctelería tiki. Como dije, fue una de las modas más largas que tuvo la coctelería, pero era una moda al fin y al cabo. Por ende, en la década del 70, 1970, se vio una disminución de la popularidad de la cultura tiki y estos bares asociados, lo cual llevó al cierre de muchos de los establecimientos tikis, lo cual incluidos estaba el de Don Beach. De todas formas, no pasa nada porque el propio Don Beach ya había vendido su participación en la marca en la década del 50, 1950. Pero que no cunda el pánico porque se lo vendió a su esposa, que durante mucho tiempo intentó mantener su nombre en lo alto, todo lo que pudo, tanto de Don Beach como de Don Beach Homer. Cuando posteriormente queda viuda, abrazó el legado de su esposo como una queen. Finalmente, la coctelería tiki tuvo un resurgimiento a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en donde los bares tikis clásicos o resucitaron o bien se reinventaron.
Así como sé que hoy en día hay un proyecto para que reabran Donde Beachcomber un par de bartenders o especialistas en tiki. Muy bien, no tengo afinado el tema porque me da mucha melancolía meterme en todo lo que respecta a la actualidad de Donde Beachcomber. Por eso que no estoy muy al tanto. También sé que Tradesbig es una de las franquicias más grandes de la coctelería tiki. Inclusive abrieron una en Seychelles y en Bangkok, lo cual es extraordinario. Hay una que cerró, que es la más vieja, pero no creo que sea la de California. Si bien no escuché mal, creo que fue la de Nueva York. Y bueno, nada, si bien no es el final de la coctelería Tiki, sí es el final de nuestro camino, porque hasta acá llegamos con la parte 3 y última de esta no planeada serie, pero muy divertida. Me divertí mucho hablando durante muchísimas horas sobre mi casa. Bye bye.